Fallas en las partes internas de la fuente de alimentación. Fallas en la etapa primaria. Es relativamente sencillo que debemos hacer una inspección y verificar que no tenga ningún componente dañado a simple vista. Una vez realizado este paso y suponiendo que encontramos componentes defectuosos, procedemos a reemplazarlos. Fallas en la etapa secundaria. Antes que nada, se debe de revisar, como ya se dijo, que no tengamos ningún condensador inflado, diodo, resistencia o transistores negras o quemadas. En caso dado, se deben de reemplazar estos o sustituirlos. Y otras fallas en la fuente de alimentación sería por la falla de contacto directo en la electricidad de la red. Si no está protegida debidamente con un regulador o eliminador de picos, es susceptible a recibir descargas y dañarse. Fallas en el botón de encendido. Es importante tener presente los distintos conectores que se encuentran en el panel frontal, ya que si uno de ellos no funciona, se puede deber a la mala conexión o a que esté suelto. El proceso que realiza la computadora inicia con el botón de encendido. Si el botón de encendido funciona, se escucha un clic y cuando se enciende se logra percibir mediante el tacto la firmeza del botón. La ausencia de estos dos factores significa que el botón de encendido no funciona. Esta falla no es simple debido a que el botón forma parte del gabinete y resulta costoso cambiarlo completo. Lo que ordinariamente se hace es colocar otro interruptor que sustituya al original o bien cambiar los controles del botón reset y utilizar este botón para que la computadora prenda. Fallas en la red domiciliaria. Es una falla que el mismo usuario detecta la mayoría de las veces, debido a la facilidad para darse cuenta de este problema. Siguiendo el sentido común, la tendencia es conectar la computadora a otra toma de corriente. Hay que tener presente que frecuentemente se tiene un regulador y eliminador de picos. Esto facilita aún más la detención de la falta de energía en el contacto en cuestión, ya que la prueba solo consiste en conectar la computadora directamente a la toma de corriente, sin regulador o eliminador de picos. No debemos olvidar que algunos reguladores poseen un fusible que llegar a un voltaje alto se quema y hay que reemplazarlo. Si el regulador si no tiene fusible y no funciona, lo más probable es que resulte más económico reemplazarlo que repararlo. Algunas posibles soluciones de la fuente de poder son: asegurarse de que están limpias y libres de la toma de aire, asegurarse de que el ventilador de la fuente de almacenamiento está funcionando a su máxima velocidad. Utilice el dispositivo serial ATA/SATA en lugar de dispositivos ATA y DE para librarse de la mayoría de cables de faja de un sistema. Nunca debería usar una fuente de almacenamiento en que tenga los certificados de seguridad. Reemplazar los cables de faja ancho por otros redondos y disponibles en muchas tiendas. Fallas en el sistema de video. Los problemas más comunes con respecto al sistema de video son el típico y famoso pantallazo azul de la muerte y la falta de imagen en el monitor. Primero que nada se debe verificar que la computadora no esté puesta en mute. Revisar que el sonido está habilitado desde el sistema operativo. Verificar que las bocinas exteriores, si es que las tiene, estén conectadas y encendidas. Revisar que tengas el driver de la tarjeta de sonido correcto y o funcionando. Confirmar que las bocinas estén conectadas en el conector correcto. Cuidado que no estén conectadas en el conector de auriculares. Fallas en el disco duro y las unidades ópticas. Para empezar, uno de los errores serían los errores lógicos, los cuales son los más comunes y pueden ser presentes tanto en discos duros como en memorias flash o USB, y son fallos de los sistemas de archivos del disco duro o problemas de software. Hay 5 tipos de errores: virus o malware, borrado de datos, corrupción de datos, formateos y tablas de particiones corruptas o dañadas. Cada una de esas cosas tiene una solución, la cual puede ser el virus podría ser un antivirus, el modo que pudiéramos borrar todos esos virus.
el borrado de datos por eso tuvimos que haber hecho una respaldación, y con ese respaldo podemos recuperar todos los datos. La corrupción de archivos o de datos, eso es ya más técnico de software. Y los formateos pues se puede decir que si se hacen formateos por así nomás, se necesita algo que pueda lo que puedan, o simplemente podemos formatear de nuevo, o sin embargo, o crear otro tipo de sistema para que el sistema ya no pueda ser formateado cada vez que quiera el sistema. Y uno de los errores también serían los errores electrónicos. Ese tipo de errores también son muy comunes. En este caso, la placa PCB del disco duro se daña y es más difícil de reparar, ya que debemos adquirir otro disco duro idéntico para cambiar la placa y repararlo. Para esto se necesita, como dice ahí, tener otro disco duro, el cual podamos cambiar las cosas para que no salga nada dañado, porque es muy difícil que un disco duro lo podamos recuperar otra vez o componer en todo caso. Otros serían los errores mecánicos. Esos errores son los más difíciles de reparar y podemos detectarlos cuando BIOS no detecta el disco duro. El disco duro hace ruidos o produce fuertes vibraciones, o incluso la superficie de platos magnéticos está dañada. Suelen producirse por caídas o golpes, sectores defectuosos, fallas de fabricación, fallo o ruta de las cabezas lectoras, el desgaste o la corrosión, parado o fallo del motor que realiza el giro para leer los datos, head crash, que se produce cuando las cabezas lectoras se poseen sobre los discos magnéticos, rayando la superficie, y la recuperación de los datos. Para esto necesitamos pueden hacer dos cosas: o pagas mucho dinero por reparar tu disco, o sin embargo puedes comprarte un disco duro nuevo, pero la diferencia es que no podrías tener la misma información que tenías en el otro disco duro. Otros serían los errores de firmware. Este tipo de errores son más difíciles de detectar, ya que el sistema operativo del BIOS no son capaces de detectarlo. En este caso el disco duro no hará ruidos extraños, pero sí encenderá. Puede reconocerse por el disco duro, no arranca, pero gira el motor y se mueven las cabezas lectoras del sistema operativo y la BIOS. La BIOS no reconoce el disco duro. La BIOS reconoce el disco duro con 0 GB de capacidad y sin poderte acceder a los datos. Todo esto, para hacer eso necesitamos checar que no tengamos ningún virus o algo en nuestro disco duro, porque si no ya tendríamos un problema de virus. Y también ahora continuamos con el proceso de unidades ópticas. Uno de ellos sería los cambios de tensión. Esos componentes, al igual que muchos otros, se caracterizan por ser fácilmente afectados por los cambios de tensión. Es decir, que cuando reciben una sobrecarga de energía, dejan de funcionar para siempre, ya que su sensible electrónica se ve afectada por el exceso de tensión eléctrica recibida. Es el extraño que en la electrograbadora se produzca una falla y continúe funcionando luego de una sobrecarga de electricidad. Otro sería suciedad. Otro de los factores que comúnmente suelen producir fallas en las unidades ópticas es la suciedad. Tengamos en cuenta que al tratarse de un dispositivo expuesto, las lectograbadoras acumulan gran cantidad de polvo y humedad, y de esta manera la suciedad acumulada puede llegar a ocasionar importantes averías en el elemento. Para solucionar estos inconvenientes, es recomendable realizar frecuentemente una limpieza de la bandeja en la unidad óptica, para la cual deberemos abrirla de manera manual. Para ello, todos los electrograbadoras poseen un orificio en la parte frontal que nos permite acceder al mecanismo de apertura de la bandeja. En general, cuando las unidades ópticas presentan estas pequeñas fallas, los usuarios suelen reemplazarlas rápidamente por un nuevo componente, debido a que en los últimos años el mercado de las electrograbadoras ha crecido inmensamente, por lo que se puede adquirir dispositivos a muy bajo costo.